a los que nos estáis siguiendo en directo, también a los que nos seguiréis en diferido, en esta nueva edición de los debates Caixa Research que organiza la Fundación La Caixa para dar a conocer el trabajo de algunos investigadores que financia a través de su convocatoria competitiva de investigación en salud. Hoy queremos hablar de uno de los grandes temas de la medicina actual: el cáncer, la segunda causa de mortalidad en todo el mundo. Según el Código Europeo contra el Cáncer, 1 de cada 5 cánceres están relacionados con la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol o una nutrición deficiente. Es más, hay incluso estudios que señalan cómo la alimentación está relacionada con el inicio y el desarrollo de esta enfermedad, sobre todo de los cánceres más comunes, como el cáncer de colon o el cáncer de mama. Y por eso hoy nos gustaría abordar cuál es el papel de la nutrición en la prevención de esta enfermedad. Precisamente también este ha sido el tema central de un congreso organizado esta semana por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Fundación La Caixa, que ha tenido lugar en Madrid y que ha reunido a científicos internacionales. Nos acompañan dos de estos científicos que esta semana han estado discutiendo sobre esta cuestión a nivel más técnico y hoy lo harán a nivel más divulgativo, para que todos podamos entender cuáles son los últimos hallazgos en relación a la nutrición y al papel que puede tener en la prevención del cáncer. Y enseguida os los presento. Nos acompañan la doctora Marina Pollán, profesora de investigación del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y directora científica del Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también me gustaría saludar al otro investigador que también tenemos conectado con nosotros, Marcos Malumbres, investigador principal del Grupo de División Celular y Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Marcos, bienvenido. Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Gracias a los dos. En los próximos 45 minutos aproximadamente vamos a discutir sobre esta cuestión, a responder cuantas más preguntas mejor sobre cáncer y alimentación, porque al final es un tema que nos toca a todos de cerca, y también vamos a recoger muchas de las preguntas que nos habéis ido mandando estos últimos días. Y Marcos, primero de todo me gustaría aclarar que el cáncer no solamente se debe a un factor como puede ser la alimentación, sino a muchos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas del cáncer? Sí, esta pregunta es quizás un poco difícil, pero voy a intentar explicarla de alguna manera que nos sirva para el resto de la charla, ¿no? Digamos, cuando nuestros cuerpos van evolucionando, van creciendo, nuestros tejidos, nuestras células están preparadas para lograr un tamaño específico y una forma específica que es la adecuada para hacer su función, ¿no? Por poner un ejemplo, el pulmón crece hasta un tamaño específico y hace que las células funcionen adecuadamente para conseguir oxígeno, etc., ¿no? Si hacemos algo o hay factores, por ejemplo, que alteran, que le hacen al pulmón decir, mira, estás en peligro, tenemos problemas, no funcionas bien, tenemos que reparar áreas, etc., las células pueden sentir que tienen que volver a crecer y lo hacen de manera descontrolada. Básicamente, cualquier factor que haga que alguna de nuestras células, algunos de nuestros tejidos, se sienta estresado, se sienta que tiene que regenerar, que tiene que crecer, que tiene que hacer algo, digamos, fuera de su función habitual, puede ser un factor que ayude a producir un tumor, ¿no? Y por poner el ejemplo más sencillo en lo que estoy hablando, si una persona está sometida a humo del tabaco durante años y años y años, lo que está haciendo es estropear el pulmón y el pulmón necesita que tiene que regenerar, necesita que tiene que volver a crecer, y esto es lo que en parte hace que aparezca un tumor, ¿no? Esto es una simplificación muy general, pero creo que nos puede ayudar en la charla de hoy. Queda muy claro, ¿no? Al final es esta alteración de la célula y tú apuntabas a una causa, ¿no? Que es el tabaquismo. Si nos centramos en la cuestión de hoy, ¿no? Marina, ¿cómo puede la alimentación, la nutrición alterar esta célula, como ahora nos comentaba Marcos? Bueno, pues hay muchos mecanismos y seguro que Marcos luego hablará de ellos.
a veces los errores en el material genético de las células se producen, cuando, como Marcos ha dicho, cuando la célula se divide, tiene que regenerar o tiene que crecer, y la alimentación puede ser un vehículo de alguna sustancia que daña directamente esos genes que están implicados en el cáncer, o puede estar relacionada con impulsar una serie de rutas metabólicas que favorecen esa proliferación, esa división celular, o que generan una situación de inflamación y que eso a la larga puede favorecer la aparición de un cáncer. Y queríamos comenzar, Marcos, aclarando un poco cuáles pueden ser las posibles causas de un cáncer, porque no solo se pueden deber a la alimentación, sino que hay muchos factores en juego. Y así es. Creo que esta pregunta es probablemente muy complicada, pero también muy importante quizás para entender el resto de lo que discutamos hoy. Tenemos que entender que nuestro organismo, nuestros tejidos han ido creciendo, se han ido formando en función a las necesidades adecuadas para hacer su función, ¿no? Si pongo, por ejemplo, el pulmón, pues bueno, es un órgano con un tamaño específico, un número de células y sirve para coger oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier evento que provoque que el pulmón sienta que hay problemas, que tiene que regenerar, que tiene que crecer, que tiene que arreglar algo y lo puede hacer, digamos, produciendo más células, puede ser el origen de un tumor. Bueno, si ponemos el ejemplo del tabaco, uno de los factores que mejor se conocen, básicamente es un químico que está matando, está provocando alteraciones en el pulmón siente que tiene que recuperarse de alguna manera y con los años, y esto es muy importante, con los años, teniendo esta actividad tóxica de manera crónica, es lo que eventualmente puede hacer que los mecanismos que tenemos para proteger que esto no ocurra, que las células no crezcan de manera incontrolada, fallen uno u otro día y se produzca este crecimiento incontrolado, ¿no? Y esto básicamente define un tumor y esto explica por qué hay tantos factores que pueden producir esta anomalía. Ahora señalabas el tabaco, ¿no? Una causa bien conocida de esta alteración celular de la cual hablabas y que acaba causando un cáncer. Pero en el caso de la alimentación marina, ¿qué peso, ¿no?, tiene la nutrición en la aparición de una enfermedad de este tipo? Pues el tabaco es la primera causa evitable de cáncer que conocemos, de cáncer en general, pero la alimentación, entendiendo como tal no solo la nutrición, sino también el mal equilibrio energético, es decir, la obesidad y el sedentarismo, serían responsables de un 20% aproximadamente del conjunto de tumores malignos, lo que traducido en probabilidad es 1 de cada 5. Y estamos hablando de algunos cánceres en concreto que tengan más susceptibilidad a desarrollarse a causa de la nutrición, de la obesidad, del sedentarismo. Bueno, pues la mayor evidencia que tenemos es para el cáncer colorectal, porque hay que tener en cuenta que los alimentos se introducen en el tubo digestivo y es en el tracto colorectal donde son digeridos y asimilados por el organismo. Pero eso no significa que la alimentación no afecte a otro tipo de órganos. Por ejemplo, tenemos bastante evidencia de la obesidad como un factor de riesgo importante, no solo para el cáncer colorectal y para otros tumores como el adenocarcinoma de esófago, sino también para el cáncer de mama y otros tumores. Ahora citabas, ¿no?, unos cuantos, y si nos fijamos en los mecanismos subyacentes o en por qué la dieta, ¿no?, puede afectar a la aparición y al desarrollo de un cáncer, Marcos, no sé si la ciencia tiene ya algunas explicaciones al respecto. Sí, bueno, creo que es muy importante entender que nuestro organismo también está diseñado para ciertas cosas y no para otras, ¿no?, o para ciertos alimentos y no otros. Y esto es muy fácil verlo de esta manera. Si pensamos, por ejemplo, en una foca, en un león marino, su alimentación es muy diferente, tienen una cantidad de grasa en el cuerpo enorme, tienen un grosor de la piel, que sobre todo grasa subcutánea, enorme por su manera de vivir y por su alimentación, ¿no? Probablemente una dieta así para una persona sería muy tóxica. Así que lo que es importante es saber que los alimentos per se quizás no son ni buenos ni malos. Lo que hay que, quizás la pregunta es, ¿para qué estamos preparados? ¿Qué tipo de alimentos nuestro cuerpo procesa muy bien, sin ningún problema, y podemos vivir con ellos muchos años? ¿Qué tipo de alimentos
aunque per se no sean malos, qué tipo de alimentos nos provocan esta irritación constante, estos problemas metabólicos constantes que con muchos años pueden llevar a producir estas anomalías, ¿no? Y creo que esta pregunta es muy importante también cuando pensemos, si discutamos si el azúcar per sí es bueno o malo, si la grasa es bueno o malo, ¿vale? Todo tiene que estar en contexto de lo que estamos discutiendo. Hay muchas preguntas del público que se interesa, ¿no?, por saber lo que ahora estás comentando, ¿no? Por el azúcar, por la carne, por la sacarina. Ahora vamos a ir desgranando cada uno de estos alimentos, ¿no? Pero recuerdo hace unos años la Agencia Internacional sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que continuamente, ¿no?, evalúa la carcinogenicidad de distintos factores, pues señaló la carne roja y la carne procesada como pues un factor que puede influir en la aparición de cáncer. Y en aquellos momentos hubo muchos titulares, ¿no?, alarmistas que decían que la carne roja era cancerígena. Y mucha gente nos ha preguntado sobre ello, ¿no? ¿En qué medida el consumo de carne, de embutidos, favorece el desarrollo de un cáncer? Marina, ¿qué se sabe sobre esta cuestión? Bueno, pues es verdad que ha habido bastante polémica. Tendríamos que diferenciar bien entre la carne roja y la carne procesada, que incluye, pues además de los embutidos, incluye las hamburguesas, etcétera. Es decir, es una carne que ha sufrido un cierto procesamiento. Eso le añade unas ciertas sustancias que acumuladas podrían ser perjudiciales para la salud, y tenemos más evidencia, de hecho así lo reconoce la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que las carnes procesadas, este conjunto de alimentos, pueden tener un efecto carcinogénico, en concreto para el cáncer de colon. Con la carne roja, lo que dice la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer es que el exceso de consumo de carne roja es quien puede favorecer la aparición de un tumor, concretamente en el tracto colorectal, que es para el que tenemos más evidencia. Pero en el mismo comunicado en el que hacen su evaluación, los mismos expertos están reconociendo que la carne roja tiene ciertos ingredientes que son beneficiosos para el organismo, por ejemplo el hierro o por ejemplo vitaminas del grupo B. Eso significa que el mensaje a enviar no es demonizar la carne, es pensar en que tenemos que tener un consumo moderado. Tradicionalmente hemos sido una sociedad, en general, en el área mediterránea, sobre todo, hemos consumido carne de manera bastante moderada porque era algo que no estaba accesible para consumir todos los días en grandes cantidades, y ahora lo que sí ha ocurrido es que con la globalización tenemos más acceso a la carne y estamos consumiendo más. Además, lo que dicen las recomendaciones es que no pasemos de consumir pues 3 veces carne roja a la semana. Pues un consumo promedio pues menor, entre 300 y 500 gramos. Claro, esto depende mucho de la actividad física de una persona y de la corpulencia de esa persona, ¿no? Así que no se trata de demonizar, se trata de saber que hay que tener una moderación. Entiendo que es difícil, ¿no?, dar una pauta, ¿no?, para la población general, porque influyen muchos factores, como tú ahora decías, ¿no? Pero sí que lo podríamos resumir, si entiendo bien, en carne roja con moderación, 3 veces máximo a la semana, y carnes procesadas, ¿las eliminamos o podemos hacer alguna excepción? Pues la recomendación es consumirlas poquito, disminuir el consumo, que además en nuestro país en algunos ámbitos el consumo es bastante frecuente. Y el consejo es así porque tenemos más evidencia del posible efecto dañino. Pero como dijo Marcos antes, no deberíamos demonizar ningún alimento, simplemente saber que aquellos que no son tan beneficiosos deben consumirse con moderación. Si un día consumes, pues tener esto en mente y al día siguiente tomar una opción que sea más beneficiosa, más saludable. Marcos, ¿qué me dirías tú sobre el azúcar, la sacarina, los edulcorantes en general? Que es una cuestión que el público ha ido repitiendo en sus preguntas. Más de una persona nos ha trasladado esta duda. Sí. Mira, como se suele decir, me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque creo que hemos llegado a uno de los puntos más importantes, quizás de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como estamos diciendo, realmente probablemente no hay un alimento que sea bueno o malo per se. El azúcar es imprescindible para nosotros y, como siempre aquí, el problema está en el balance, ¿no? ¿Cuál es
el desbalance que más nos afecta. Y probablemente esta es la pregunta crítica. La pregunta es, en una sociedad desarrollada como la nuestra, entre las malas costumbres que podemos tener alrededor o a los que estamos sometidos cada día, ¿cuál es la que más está influyendo ahora mismo? Y probablemente sea la cantidad de azúcar que tenemos en todos los alimentos de manera incontrolada para el usuario. Es decir, que el usuario no se da cuenta que está tomando, ¿no? O sea, cualquier alimento procesado, básicamente por estar procesado, casi seguramente tiene un porcentaje de azúcar añadido simplemente para favorecer muchas cosas, entre ellas obviamente que sepa agradable a las personas. Entonces, digamos, de entre todos los factores que ahora mismo probablemente están provocando muchísimas patologías, yo diría, y esto obviamente puede ser controvertido, pero yo diría que el azúcar es número 1 de los que no nos damos cuenta. Es decir, tabaco es número 1 de los que nos damos cuenta, el azúcar probablemente es número 1 de los que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque está en todo, porque es un alimento esencial para nosotros, es un alimento súper bueno y es súper adictivo, ¿vale? ¿Por qué? Voy a decir brevemente para no alargarme, ¿por qué los edulcorantes no debíamos tampoco tomarlos? Y aquí, digamos, hay dos respuestas. En la primera no voy a adentrarme mucho, es hasta qué punto son buenos o malos per se, pero para mí el mayor problema de los edulcorantes es que nos mantienen la adicción al dulce. Si no se mantiene con edulcorantes, no vamos a discutir porque es complicado hasta qué punto esto es tóxico o no es tóxico, pero nunca te quitas de en medio la adicción al azúcar. Y la adicción al azúcar es una cosa de hábitos. Es algo que se puede cambiar en 3 días si una persona realmente está, digamos, motivada y conoce los efectos que tiene. Es algo muy fácil de cambiar. Yo me gustaría añadir a lo que acaba de decir Marcos, que efectivamente estamos programados para que nos guste el dulce, porque nuestros antepasados, la glucosa, que es el componente esencial de los dulces, se absorbe muy bien y por lo tanto es un elemento energético que era muy importante y muy preciado cuando los seres humanos no teníamos la comida tan garantizada. Entonces estamos programados para que nos guste el dulce y la industria alimentaria sabe esto y a veces, como ha dicho Marcos, añade azúcar y a veces no somos conscientes de la cantidad de azúcar que estamos consumiendo. El azúcar además aumenta la obesidad, que bueno, aquí podríamos a lo mejor tener un debate, Marcos y yo, entre qué es peor, pero las dos cosas casi están unidas. De lo que más evidencia tenemos en factores nutricionales en relación al cáncer es la obesidad. El azúcar claramente aumenta la probabilidad de estar gordo y además ahora, pues recientemente se ha publicado un estudio, una gran corte francesa, en la que ven que aquellas personas que están consumiendo más azúcar tienen una mayor incidencia de cáncer globalmente y de cáncer de mama específicamente. O sea que ya tenemos evidencia en humanos para avisar de que el azúcar es consumido en exceso, porque el azúcar per se lo necesitamos, no es malo, pero puede aumentar nuestra probabilidad de desarrollar un tumor. Y respecto a los edulcorantes, estoy de acuerdo con Marcos, que no nos hacen adictivos a ese sabor. La evidencia respecto a si producen cáncer o no en humanos es mucho menos consistente y tendremos que esperar para el año 2023 porque la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer va a hacer una evaluación en concreto del aspartamo, que es uno de los edulcorantes que se utilizan para sustituir el azúcar. Pero yo creo que es un buen consejo el acostumbrarnos a comer un poquito menos dulce. Se puede. O sea que el año que viene, 2023, igual veremos titulares similares al de la carne roja, ¿no? Con los edulcorantes y por suerte os tendremos, a ver si os tenemos cerca y nos ayudáis a descifrar un poco lo que quieren decir todos estos estudios, ¿no? Pero al final, ahora lo estabais apuntando, ¿no? Es una cuestión de educar el paladar, de no acostumbrarlo a ese azúcar que está invisible en muchos productos, sobre todo los procesados. Y ahora me estabais haciendo pensar, ¿no? en los niños, ¿no? Entiendo que la alimentación igual es más importante en ellos porque son pequeñitos y si alguien tiene un bebé sabrá que el pediatra le dirá el azúcar cuanto más tarde mejor. No sé si es porque hay esa cuestión de hábito, ¿no? Mejor no acostumbrar el paladar al azúcar,
o porque estamos sentando las bases de la salud futura de esa persona, ¿no? Nuria, creo que esto es absolutamente esencial. Y te voy a decir por qué. En los últimos años se ha comentado mucho. Hace 4 o 5 años, quizás recordaréis que España se puso a la cabeza mundial en longevidad, es decir, el país con mayor número de longevos, ¿no? Y probablemente pues, se debe a muchas cosas que discutiremos luego, si dieta mediterránea, digamos, nuestra base de alimentación agrícola en las últimas décadas, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que más me gustaría resaltar ahora es que no sé si sabéis que España es el país número 1 en Europa en obesidad infantil. Y esto básicamente, estas 2 frases seguidas, ya nos dicen lo que va a pasar. Esta longevidad que tenemos ahora, gracias a nuestros abuelos y padres, va a desaparecer en la siguiente generación. Vamos detrás de Estados Unidos o detrás de los países con gran obesidad a muchísima velocidad, ¿no? Y lo que decíamos antes, el problema es que el azúcar es adictivo y la tenemos por todos los sitios sin darnos cuenta. Imaginaros que ahora en cualquier comida que compremos en el supermercado le ponemos una droga, poned el nombre de que queráis, ¿no? Y que esto está asumido en la sociedad, está asumido por digamos, el establishment económico y es asumido en la cesta de la compra, ¿no? Pues el problema que tenemos con el azúcar es que, aparte de lo que cada uno pensemos, estemos convencidos y hagamos, es muy difícil luchar contra eso, porque es muy difícil ir a llenar una cesta de la compra evitando el azúcar, ¿no? Así que yo creo que a la vez que hablamos de esto y hablamos de la parte científica, pues creo que entre todos tenemos que darnos cuenta de que toda la sociedad necesitamos ayuda para eliminar el azúcar, ¿no? No es algo que, digamos, que uno a uno podamos hacer. Es muy difícil que unos padres, es relativamente fácil que unos padres puedan convencer a los hijos, pero es mucho más fácil si los hijos pues, no tienen este sometimiento al azúcar inmediato y directo en cada alimento que ven cada día. Yo efectivamente estoy de acuerdo con Marcos en que habría que empezar pronto. El problema de la obesidad infantil en España es un problema muy importante. Ocupamos somos el país con mayor obesidad infantil, depende del año, a veces somos los primeros, a veces somos los segundos. También Grecia está ahí, que era un país de dieta mediterránea, es una cosa terrible, ¿no? Un niño que es obeso va a tener muchas dificultades en su vida para abandonar la obesidad. Esto es importante. Y por otro lado es que la educación nutricional tiene que empezar pronto, porque estamos programados para que nos gusten los dulces y a los niños, si no se les enseña otra cosa y si no se les hace en casa comer una alimentación variada, introducir las verduras e introducir el pescado, pues naturalmente van a querer comer aquello que es más fácil, porque como decíamos antes, estamos programados así. Así que es muy importante la educación escolar en nutrición y también, como ha apuntado Marcos, no se trata solo de un esfuerzo personal, también tiene que ser un esfuerzo colectivo y tenemos que tener una sociedad que se organice de tal manera que haga que la opción saludable sea factible y sea fácil de aplicar y sea también económicamente posible. Medidas de salud pública que acompañen, ¿no?, lo que ahora estabas comentando, Marina. Es curioso, ¿no?, como los índices de obesidad son tan altos en países como España, Grecia, que son países mediterráneos. Y la dieta mediterránea es justo al contrario de lo que estamos hablando, ¿no?, con el azúcar, con la carne procesada. Es un tipo de alimentación que contribuye a la salud y a la prevención del cáncer. ¿Me corregís si no es así? Sí, Nuria, te voy a corregir yo. Mira, España es un país mediterráneo por geografía. Que no come mediterráneo. Eso es. Pero es muy diferente estar geográficamente situado en el Mediterráneo y tener una dieta mediterránea. La dieta mediterránea se conserva, obviamente, en mucha población de España, especialmente fuera de las grandes ciudades. Sinceramente, yo no veo dieta mediterránea, o muy poquita, en las grandes ciudades. Es algo que está quedando fuera. Yo recuerdo hace muchos años, y hablo hace casi 30 años o más, un visitante de Irlanda que vino a España y nos comentaba que en Irlanda, bueno, se come tarta todos los días de postre y fruta. Creo que se está cortando otra vez, ¿no? No, te escuchamos, ¿eh? Vale, perdona. Y comían fruta los domingos, ¿no?
Y nosotros nos reíamos hace 30 años de que lo hacían así, ¿no? Pero yo sinceramente lo que veo ahora en España es esto. En España lo normal es un pastel todos los días y la fruta los domingos, y ahora creo que va a ser solo los Navidad y Semana Santa, porque cada vez es más difícil, ¿no? Y esto aplica, bueno, a muchas cosas que todos conocéis. La dieta mediterránea es una definición que es un poco abstracción. Se refiere a la dieta que era prevalente en la cuenca mediterránea en los años 50, antes de la globalización, cuando en estos países la población, sobre todo la que estaba cerca del mar Mediterráneo, consumía aquellos alimentos que son típicos de la zona, y hay un elemento común, es un hilo conductor, que es el aceite de oliva, pero hay otros. Y sobre todo el consumo de carne, como dije antes, no era muy frecuente porque las familias no se lo podían permitir. Y había mucho consumo de fruta, de verdura y de legumbres, consumo de pescado según tu cercanía al mar, porque el pescado no se podía trasladar congelado. Entonces, bueno, hay diferentes indicadores de dieta mediterránea que se utilizan para medirla. Nosotros hicimos un estudio viendo a ver qué patrones de dieta encontrábamos en las mujeres españolas hoy en día. Lo hemos replicado 3 veces, siempre encontramos los mismos patrones, y como somos un país con dieta variada y en transición, encontramos un patrón que le llamamos mediterráneo, pero que no es exactamente la definición esa de dieta mediterránea, pero es lo que más se aproxima. Otro patrón que le llamábamos prudente, porque es una dieta que parece como que abandona la grasa, no es la típica dieta de come bajo en grasa, y una dieta que le llamamos occidental porque se parece más a la influencia que nos viene del mundo anglosajón y los procesados y todo este cambio que estamos observando. Y realmente para cáncer de mama solo se observa un efecto protector cuando el grado de adherencia a la dieta mediterránea es alto. Así que creo que estamos fastidiando nuestra dieta, es la verdad, y este mensaje sí que hay que enviarlo. En España están el grupo Predimed, que han hecho estudios de intervención de dieta con el endpoint, o sea, con el objetivo de ver si podían prevenir las enfermedades cardiovasculares. En ese mismo estudio se ha visto que aquella rama de dieta a la que le daban dieta mediterránea con gran suplementación de aceite de oliva virgen extra tenía una incidencia menor de cáncer de mama, y creo que tenemos suficientes elementos para recomendar y difundir la vuelta a la dieta mediterránea. Nuria, y simplemente por dar un paso más y un apunte muy final a esto, yo creo que de hecho eso es muy importante, porque tengo la impresión de que a veces esta consciencia que tenemos de nuestra dieta mediterránea es lo que nos hace no aprovecharla bien, ¿no? Quiero decir, cuando vas a un país del norte de Europa, la concienciación que tienen de que tienen que alimentarse bien es enorme, porque saben que tienen pocas posibilidades, saben que tienen que hacer un esfuerzo para alimentarse bien, ¿no? El número de restaurantes vegetarianos que hay en los países del norte de Europa es enorme. Y el número de restaurantes con comida local, donde dicen, nosotros solo servimos lo que tenemos en la granja de alrededor, sea animal o vegetal, ¿no? Es enorme. En España no, en España parece que estamos protegidos por este sentimiento de dieta mediterránea, y creo que esto es lo que explica que Grecia, España y Italia pronto, pues realmente se van a dar cuenta a costa de ver los defectos, en lugar de tener la concienciación anterior, ¿no? Por lo tanto, estáis poniendo en valor alimentos que están presentes en la dieta mediterránea, como aceite de oliva virgen extra, frutas, verduras. Decidme algunos más, ¿no?, que tienen que ser imprescindibles en nuestra alimentación. Las legumbres. Perdón, sí. Marcos, me da igual. No, yo te lo voy a decir en una frase solo, que es muy sencilla. Cualquier alimento que no ponga ingredientes, 2 puntos. Hay que ir al mercado, no hay que ir al supermercado. Antes que decías, ¿no? Cuando vamos al supermercado hay que ir al mercado, ¿no? Pero bueno, la vida es complicada a veces, ¿no? No llegas a todas partes y es más fácil ir al supermercado, ¿no? Pero ahora, Marina también apuntaba, legumbres, ¿no? Decías. Legumbres, verduras. Somos un país que consume bastante fruta, pero tenemos más evidencia de los efectos beneficiosos. La fruta lo es, pero las verduras son más beneficiosas aún, y España está dejando de consumir tanta verdura como consumía antes. Como digo, legumbres, y también tenemos evidencia del efecto beneficioso del pescado, que también hemos sido siempre tradicionalmente un país de alto consumo de pescado.
Y estoy de acuerdo con Marcos que los alimentos procesados debemos evitarlos, debemos comerlos de forma muy limitada o ninguno. Ese es el asunto. El alimento de verdad es el alimento fresco. Cuando se procesa un alimento para hacerlo más apetecible, para hacer que dure más, para permitir, pues eso, introducirle unos ingredientes que permiten que la cadena alimentaria se extienda y llegue a sitios remotos, eso ya se parece pues mucho menos a lo que es la alimentación de verdad. También semillas y frutos secos, por añadir. Efectivamente, las semillas, los cereales de grano entero, que se dice en inglés, ¿no? Porque a veces los cereales que compramos en el supermercado se llaman cereales, pero no son cereales, tienen poquito azúcar de cereal y muchísimo azúcar. Es lo que los anglosajones dicen, ¿no? An apple a day takes the doctor away o makes the doctor away, ¿no? Que una manzana al día aleja al médico. Bueno, una manzana o un brócoli, ¿no? Mejor decías, Marina, mejor las verduras que las frutas. Por el contrario, ¿no? Si nos fijamos en los perjudiciales que hemos repasado al inicio de esta conversación, quería preguntarte, Marcos, porque hace unos meses, ¿no?, hubo nuevas evidencias de que el cáncer se alimenta de grasas saturadas para hacer metástasis, ¿no?, para extenderse por el organismo más allá del órgano primario. ¿Esto qué significa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, yo creo que esta discusión también es compleja porque, como decimos, yo creo que es más fácil. Creo que es muy importante simplificar un poco el mensaje, ¿no? Por tener ideas claras. Entonces, digamos, igual que hemos hablado antes de azúcares y que hablamos de cereales o de granos buenos y malos, con las grasas ocurre lo mismo. Hay grasas absolutamente esenciales y buenísimas. Las nueces es todo grasa, el aguacate, etcétera, pero son grasas buenas, ¿no? Es lo que decíamos antes de cómo se alimentan muchos animales que necesitan tener una cantidad de grasa enorme, ¿no? Y nunca tienen estos problemas. Y luego tenemos una cantidad de grasas enormes que vienen, sobre todo, de nuevo, por simplificar e ir un poco al mismo mensaje, que vienen de productos más procesados, ¿no? Y recuerdo siempre una frase, no recuerdo, creo que era sobre la margarina, algo así, ¿no? Que la margarina es el alimento que más se parece al plástico, porque molecularmente, químicamente, la diferencia que hay entre un plástico y una margarina es súper pequeñísima, es un enlace muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando realmente cogemos grasas, ácidos grásicos, moléculas que están en los alimentos normales y los modificamos un poquito para que sean algo mejor en sabor o en cualquier cosa, seguro que estropeamos algo, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de estas grasas que quizás no son tan buenas. Y quizás la que preguntas tú, que son quizás más grasas como la del ácido palmítico, aceite de palma, etcétera, ¿no? Pues sí, yo creo que aquí llegamos a un balance muy difícil, a ver si lo puedo decir bien. Digamos, en la Tierra hay mucha población, hay muchísima gente y hay muchas áreas donde desafortunadamente no tienen olivos como tenemos nosotros, ¿no? En este trabajo que tú mencionas, hicieron un experimento muy sencillo, que está hecho con modelos animales que tenían tumores y analizaban las metástasis y les daban alimentación rica en varios ácidos grasos, palmítico, oliva, etcétera, ¿no? Y por simplificar, en este tipo de experimentos hay ácidos grasos o grasas que claramente favorecen el desarrollo de tumores y hay grasas que claramente lo protegen. En el lado de protección es muy sencillísimo, el aceite de oliva es número 1 en todo lo que te puedas imaginar. Hay consejos, digamos, que están basados en evidencia de cada día pues, tomar 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva puras. Yo conozco gente, científicos y médicos, que beben un vasito de aceite de oliva cada día, medio vasito. Y por decirte la razón, en este experimento, cuando tenían grasas buenas y grasas malas, a mí el resultado que más me gusta es cuando en ratones combinaron las grasas malas que producían muchas metástasis con el aceite de oliva, ¿no? Y lo bueno es que en este caso el aceite de oliva no solo era bueno, sino que además protegía de las grasas malas. El resumen de esto más sencillo es, efectivamente, hay grasas que quizás, por razones que no entendemos muy bien, pero que participan más en el desarrollo de tumores. Tengo que decir que en este caso eran tumores ya formados
y metástasis, ¿vale? Que es un poco diferente a la discusión que estamos teniendo de cómo proteger a largo término. Pero sí, en general sí que hay grasas que pueden ser más desfavorables, y por ir simplemente a la parte positiva, el aceite de oliva es, como se suele decir, el oro que tenemos en el Mediterráneo. Claro, una cosa son las investigaciones como la que ahora estábamos comentando de laboratorio, ¿no? En ratones o en células, y otra cosa es el estudio que se puede hacer sobre la población, sobre las personas, que ahí, Marina, tú que eres, ¿no?, de la rama de la epidemiología, Pues el reto es mayúsculo, porque es ¿cómo más, estudias la alimentación con todos los factores que tiene una persona? bueno, sí, pues es más difícil, y por eso cuando hablamos de evidencia, para acabar reconociendo que un alimento es dañino o que es beneficioso, requerimos muchos estudios en diferentes contextos para estar seguros de que no hay otro factor que no se haya tenido en cuenta en el estudio que pudiera explicar esa asociación que vemos, ¿no?, entre dieta y cáncer. En el caso de las grasas trans, sí que hay evidencia en humanos, en concreto en cáncer de mama, de que algunas grasas trans se asocian a un mayor riesgo de cáncer de mama. Y, o sea que, aunque no tenemos tanta evidencia como en los estudios de laboratorio, sí que podemos decir, al menos claramente, que el aceite de oliva, como acabamos de comentar, es una grasa beneficiosa, y que las grasas saturadas, y sobre todo las grasas estas manipuladas, las grasas trans, que se añaden algunas por la margarina, que para hacerlas sólidas se modifica su componente graso, ¿no?, pues que no es tan beneficioso. Eso parece que no nos aporta un beneficio, y deberíamos volver a nuestra dieta tradicional. Sobre el papel de la nutrición en la prevención del cáncer, ha habido más de una persona que nos está siguiendo que se interesa y tiene dudas, ¿no?, sobre los alimentos antioxidantes. Nos preguntan qué son exactamente los antioxidantes y cómo pueden contribuir al tema del que estamos hablando, ¿no?, la prevención del cáncer. Mira, quizás si volvemos a la analogía con la que hemos empezado, y es que básicamente tenemos que proteger a nuestro organismo a diario para que no haya efectos a muy largo plazo que sean tóxicos y que favorezca, pues, sobrecrecimiento tumoral, etc., ¿no? Entre estos mecanismos endógenos que tenemos moléculas, como son los antioxidantes, que cada día nos protegen de todos los daños que tenemos rutinariamente, ¿no? Y hay muchísimos. Hay alimentos que no causan daños parciales, hay radiaciones, hay un montón de cosas. Y tenemos ciertos alimentos, o mejor dicho, hay ciertas moléculas que se llaman antioxidantes que participan en protegernos de alguna manera. Yo creo que el problema, o lo que me gustaría enfocar en esta pregunta, es muchas veces cuando metemos estas palabras muy químicas, uno casi tiende a pensar que como necesitamos antioxidantes, pues mejor vamos a comprar unas pastillas que tienen antioxidantes, ¿no? Y a mí esto siempre me da un poco el peligro que tiene a lo mejor ir demasiado al lenguaje químico, porque nos invita a corregirlo con más químicos, ¿no? Yo lo diría diciendo, mira, básicamente la mayor parte de los productos íntegros que hemos dicho antes, no sé cómo llamarlos, integrales, íntegros, naturales, frescos, como ha dicho Marina, que tomamos, están llenos de antioxidantes, ¿no? Creo que básicamente yo intentaría, digamos, simplificar la respuesta diciendo que básicamente comiendo alimentos naturales tenemos todos los antioxidantes que necesitamos. Incluso es mejor, ¿no? Ahora creo que Marina quiere también intervenir, Sí. que ir a buscar el suplemento, ¿no? Buscarlo en origen, vamos. Sí, sí. No sé si es el momento de poner las recomendaciones internacionales, pero hay una recomendación que viene muy a cuento con lo que acaba de comentar Marcos, y es que si no lo necesitas, no tomes suplementos pensando que vas a prevenir el cáncer. No tomes estos agentes antioxidantes, algunos de ellos son vitaminas. Y esto viene de estudios que se hicieron en los años 80, donde había esa idea naif de que yo puedo estar fumando, pero luego me tomo una pastilla, porque los estudios observacionales que teníamos relacionando el cáncer de pulmón con la alimentación decían que los carotenoides, determinadas vitaminas presentes en la alimentación, podían ser factores beneficiosos. Se hicieron ensayos clínicos, más de uno, y se encontraron con la sorpresa de que
no solo no prevenía el cáncer de pulmón, sino que encontraron incluso en algunos de los estudios más tumores de pulmón en aquellos que estaban tomando los suplementos. No se sabe si la conclusión muchas veces ha sido que probablemente la vitamina o el alimento o el nutriente tomado dentro del alimento tiene una connotación y una constelación de interacciones con otros nutrientes que están ahí, porque la dieta es algo complejo, no estás tomando una única sustancia. Entonces, por eso las agencias internacionales han avisado mucho del tema de si no necesitas los suplementos porque tienes una deficiencia clara, objetivable, no tomes suplementos, no tomes vitaminas, no tomes sustancias que en pastillas que te dicen que son beneficiosas para prevenir el cáncer. No tenemos, desgraciadamente, la pastilla mágica. Mira, Marina, ahora podemos ver esta diapositiva a la que hacía referencia. Sí, que la pueden ver nuestros espectadores. Y aprovecho que está la diapositiva para hacer un llamamiento a aquellas personas que ya tienen un cáncer, porque las recomendaciones incluyen, a mí me parece que eso es un éxito de quienes las escribieron, una 10ª recomendación que dice: si tú tienes un cáncer, esto también te aplica. No pienses que, bueno, yo ya me la jugué y ahora ya no tengo nada que decir o nada que hacer respecto al cáncer, ¿no? Hay una línea de investigación muy interesante para demostrar el efecto beneficioso de todas estas recomendaciones sobre el pronóstico de los pacientes. Ya tenemos alguna evidencia en ese sentido, pero es que además una persona con cáncer, que ahora hoy en día la mayoría tienen buena supervivencia, puede desarrollar un segundo tumor. Marcos, si puedes ahondar un poco en lo que empezaba a apuntar ahora Marina, ¿no? Las personas que ya estén diagnosticadas con un cáncer, que nos puedan estar siguiendo ahora mismo, que estén en tratamiento, ¿cómo debería ser su nutrición? Sí, esta también es una pregunta difícil. Si os dais cuenta, en esta pregunta se mezclan dos cosas, ¿no? Se mezcla intentar mantener la alimentación adecuada que estamos recomendando para prevenir, para cualquier, digamos, recomendación de comida saludable, con preguntas muy específicas que mucha gente en la audiencia pueden entender en esta pregunta, muy relacionadas con un aspecto específico. Por ejemplo, en los hospitales muchas veces recomiendan pues, tomar un helado para proteger de unas llagas, para proteger de algo relacionado con la quimio o con la radio, ¿no? Y claro, es siempre difícil intentar generalizar o decir cosas muy generales que no se puedan confundir con lo que estamos diciendo aquí. Entonces, por intentar responder un poco a tu pregunta, creo que las recomendaciones, como ha dicho muy bien Marina, que estamos diciendo aquí y que están reconocidas internacionalmente, es que la dieta que estamos diciendo, o no la dieta, la alimentación que estamos diciendo es lo que hay que tener sí o sí, siempre, por defecto, sin pensarlo. Es decir, no es ninguna recomendación que estemos haciendo, no es nada específico para convencer a nadie, es algo que todos por defecto tendríamos que hacer de manera natural, ¿no? Y esto es lo que tenemos que intentar conseguir. Y intentar pensar en cualquier pastilla que nos ayude es ya como dar por perdido que hemos logrado el pensar que esto es lo que por defecto tenemos que hacer. Entonces, bueno, durante el tratamiento hay como 2 o 3 aspectos para mencionar. En primer lugar, puede haber casos muy específicos donde, digamos, el doctor que está acompañando a una de estas personas recomiende algo muy específico, algo muy graso, algo muy energético, etcétera, simplemente porque esa persona lo necesita en ese momento y es adecuado, ¿vale? De nuevo, las recomendaciones personales no van en contra de esto, porque un aspecto muy importante que no hemos comentado, pero lo podemos decir ahora, es que cuando uno, lo ha dicho un poco Marina al principio, cuando seguimos estas recomendaciones generales por defecto y siempre, cualquier alteración momentánea no tiene efectos. Es decir, si comemos muy bien y ahora viene una fiesta enorme, no tiene ningún efecto siempre y cuando sea una fiesta enorme dentro de comer bien siempre, ¿no? Entonces, de la misma manera, si una persona está en una situación muy especial por tratamiento, pues puede, digamos, hacer cualquier cosa que se le recomiende por carácter de nutrición energética, porque necesite grasas, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, no cambia lo que estamos recomendando. Ahora yo creo que en general no hay ninguna razón para que nadie que esté bajo tratamiento, uno u otro, no siga las recomendaciones que hemos dicho en generales, porque aplican de todas maneras, ¿no? Y quizás un segundo aspecto que a lo mejor quieres mencionar es si hay alguna
recomendación adicional que pueda colaborar con terapias. Y esto sí que es una pregunta muy importante, porque sí que hay muchas iniciativas actuales para incorporar cambios nutricionales específicos que acompañen a la quimioterapia o la radioterapia. Y no sé si podemos poner algún ejemplo, ¿no? De esto que comentabas ahora. Bueno, yo tengo un ejemplo que realmente a mí me gusta mucho y yo creo que es muy importante. No hemos hablado todavía de, aparte de los alimentos, cómo gestionar la ingesta de los alimentos. Es decir, si mucho o poco, si todo junto o por separado, intermitente o no intermitente, ¿no? Pero quizás lo podemos hablar a continuación. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos que más me ha impresionado a mí en clínica es los efectos que tiene hacer ayunos intermitentes. A mí me gusta más decir comidas intermitentes, porque ayunos es como coger la parte negativa del proceso, ¿no? Es comidas intermitentes dentro del proceso de la quimioterapia. Y esto es muy fácil de ver. Si sabéis que la quimioterapia, el principal problema que tiene es cómo distinguir entre las células normales y las tumorales. Todas las terapias son tóxicas, de una u otra manera, igual que todas las pastillas médicas. Y perdonadme por esto. Lo que tenemos que buscar es lo que se llama la ventana terapéutica, ¿no? Es cuánto podemos ir contra las células tumorales sin estropear las células normales. Entonces se ha encontrado que, por ejemplo, un ayuno intermitente antes de la quimioterapia o antes de la radioterapia, de alguna manera protege a nuestros tejidos normales. Esto hace que la ventana terapéutica aumente y que podamos atacar más a las células tumorales, ¿no? Entonces, esto realmente hay unos datos realmente maravillosos clínicos. Por supuesto, hay muchos datos de laboratorio y con animales de experimentación, pero hay muchos datos clínicos donde, primero, la dieta intermitente previene efectos secundarios. Por ejemplo, hay un estudio en cáncer de ovario donde con una terapia muy agresiva, donde las pacientes reciben la quimioterapia, el 60%, por ejemplo, perdía el cabello. Quimioterapias habituales. Había otro grupo con la misma quimioterapia, pero con ayuno intermitente, el porcentaje de pérdida de cabello fue 0. Wow. Entonces, realmente hay, obviamente esto solo es un efecto secundario, pero además en estos trabajos se ha visto que además de proteger de las toxicidades, aumenta la eficacia del tratamiento. Entonces, yo creo que esto es un aspecto bastante novedoso. Creo que no puedo decir que está muy bien establecido todavía, pero que de hecho es un área de estudio muy grande. Y lo que sí me gustaría comentar es que hay muchas iniciativas, por ejemplo en España, para incorporar ejercicio físico a los tratamientos terapéuticos y muchas menos de la nutrición. Y yo creo que esto se tendría que complementar, porque de alguna manera el ejercicio físico y la nutrición son como dos caras de la misma moneda, al menos en lo que estamos hablando ahora. Marina. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Marcos. Hay ensayos clínicos en marcha utilizando una dieta muy baja en calorías, una restricción calórica intermitente en los días previos a la quimioterapia. Hay algún estudio que lo que ha encontrado también, desgraciadamente, es que a veces este tipo de dieta es difícil de seguir en las pacientes y la abandonan. Entonces, también hay que buscar un equilibrio porque, bueno, digo las pacientes porque yo estoy acostumbrada a hablar de cáncer de mama, perdón, pero los pacientes en general, porque todos sabemos lo que cuesta ingerir pocas calorías o ninguna. Entonces, ese es el tema importante, pero hay mucha base biológica, hay mucho estudio en animales experimentales, hay una cohorte grande de pacientes en las que se vio que simplemente aumentando el tiempo que transcurría desde la cena hasta el desayuno, la supervivencia libre de enfermedad era mayor. Es un estudio observacional, pero ya es un estudio en humanos. Y como ha dicho Marcos, hay muchos estudios en marcha y es un área muy interesante. Si además encontramos la manera en que hacerle esta dieta simulada a lo que es el ayuno completo, que sea factible y aceptable por los pacientes, pues es perfecto. Y simplemente decir que, bueno, como ha dicho Marcos, hay muchos estudios con ejercicio físico porque realmente el ejercicio físico, que es otra cara de la moneda, ¿no?, que tiene los efectos
saludables y contrarresta la obesidad, y además el ejercicio físico oncológico dirigido específicamente a la situación que tiene un paciente, pues puede mejorar mucho la calidad de vida, la situación física de esa persona y contrarrestar algunos de los efectos secundarios más importantes que tiene la quimioterapia. Pues muchas gracias por este apunte final que habéis hecho los dos en cómo la alimentación también puede contribuir, puede sumar en personas que estén en tratamiento de cáncer, pero sí que es verdad que hoy nos hemos querido centrar en cómo la nutrición puede contribuir también a la prevención de este tipo de enfermedades. Nos ha quedado claro: dieta mediterránea, equilibrio, no hay algo que sea especialmente malo, sino que hay que consumirlo de forma equilibrada, siempre mejor fresco que no supermercado, y constancia en esa dieta, no abandonarla. O sea, si un día nos pasamos, bueno, pues oye, hay de todo, ¿no? Pero que no sea la tónica general. Agradecer muchísimos a los doctores Marina Pollán, Marcos Malumbres, que nos habéis acompañado hoy en esta nueva edición de Debates Caixa Research. Y estamos en contacto porque es un tema que bueno, va creciendo continuamente, las evidencias son continuas y siempre está bien contar con expertos como vosotros que acercáis las novedades al gran público. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer.